Ok, muy bien. Si me ayudan con esta luz, hermanito. Una preguntita antes de que empiece. Sí, señor. Es que tengo una duda. A ver. No tiene que ver con el estudio. Es que yo sigo un pastor mexicano, que me parece que la doctrina es bastante sana. Y el hombre dice que, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero dice que los apóstoles eran solo 12, que ya que el apóstol Ronnie Chávez y el otro, no lo puso como nombre, pero yo sé que Ronnie Chávez dice que es apóstol. Y la profecía, que puso ahí a un hombre dándole profecía a una muchacha ahí diciendo que Dios te dice que la pregunta es si tiene razón. Se lo respondo como estudiante de la palabra del Señor, no solo como pastor, sino como estudiante de la palabra del Señor. Para mí sí tiene razón. Hay algunos dones que se llaman, que son dones que cesaron, que ya no están. Dentro de ellos está el apostolado y está la profecía. Es muy claro que cuando la iglesia decidió hacer algo, primero que Dios no lo había dicho, que era reemplazar un apóstol, la primera vez que lo hicieron con Judas. Y uno de los requisitos para ser apóstol era que tenía que ser un testigo visible del ministerio de Cristo Jesús. Y hasta donde yo sé, Ronnie Chávez no tiene más de 70 años, no tiene 2000 y resto de años. Por mencionar un nombre, menciono ese, puede estar más cerca, pero hay un montón, al punto de que una señora que mataron en estos días estaban diciendo que era la profeta y la pastora y no sé qué. Y vivía con un hombre que no era su esposo, tenía otros 2 muchachos por otro lado, o sea, no sé. Entonces, hermanos, desde ese punto de vista lo que se conoce es que algunos creemos que hay ministerios o dones que ya cesaron, que ya no están. Y hay otros, como algunos grupos pentecostales, que creen que todavía siguen, que esos dones todavía están. Por eso es que tienen profetas, por eso tienen apóstoles. Pero si ellos dicen que sí están los profetas, tendrían que juzgarlos según lo que dice la Biblia. Y hasta donde yo sé, ninguno de estos profetas ha sido juzgado conforme dice la palabra del Señor, porque han dicho profecías, uno, que no se han cumplido, y segundo, si yo digo que el Señor todavía está hablando y todavía está diciendo que tenemos que hacer varias cosas, al final de Apocalipsis deberían de existir hojas en blanco para seguir escribiendo lo que Dios está diciendo. Y eso no es así. Él mandó un número de mensajes que están allí en la palabra del Señor, y por eso sí, yo estoy de acuerdo con ese hermano en cuanto a esa posición. Y la segunda parte es que hoy estuve leyendo en Hechos que dice que al final de los tiempos profetizarán y soñarán sueños. Eso se está hablando de Joel. Y precisamente los últimos tiempos inician desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy y hasta los tiempos finales. O sea, los últimos tiempos no son el año 2025, no, son desde el año 1. A partir de ahí empezaron los últimos tiempos. Y sí, antes de que la palabra de Dios estuviera conformada tal y como la tenemos, es claro que sí habían profetas. De hecho, fueron profetas los que le dijeron al apóstol Pablo que iba a haber una gran persecución en Jerusalén. Y Juan el Bautista fue profetizando los tiempos finales. Sí, Pedro estaba citando a Joel. Sí, exactamente. Entonces, cuando habla de los últimos tiempos, no se está refiriendo a estos tiempos, sino que es todo, desde que Cristo Jesús está en la tierra hasta el día de hoy, siguen siendo los últimos tiempos. Ok, estamos hablando, mis hermanos, del mantenimiento. Ahora, ¿qué es mantenimiento? ¿Qué es? Cuando hablamos de del mantenimiento, usted se compra una bicicleta 0 kilómetros, ¿verdad? Que hasta que donde le da el primer pedalazo queda sonando esos rayos riquísimos, ¿verdad? Pero le dicen, pero tiene que darle mantenimiento para que dure, para que se mantenga en el mismo estado. Nosotros estamos hablando de el mantenimiento de la comunión.
Y como esa comunión, yo soy parte de esta comunión, y sea como sea, yo soy protagonista de esta comunión, porque estoy hablando de la comunión que yo tengo con Dios y que yo tengo con los demás. Empezamos con el mantenimiento haciéndonos una pregunta. ¿Vivimos nuestra vida entendiendo lo que somos en Cristo y lo que vamos a llegar a ser en Cristo? ¿Recuerdan? Esa fue la primera pregunta. Y terminamos diciendo que la vida cristiana es un ¿qué? Es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. ¿Sí, mi hermano? Doctor, yo la semana pasada quedé con una duda. A ver. Y, yo tengo clarísimo que la vida cristiana es un proceso y que es como la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Y todo eso lo tengo súper claro. Pero la duda me radica en cuando dice, esto que no va a ser hasta el día en que seamos conocidos como verdaderamente, ¿verdad? Como Él es. Como Él es. Y entonces yo entiendo que en ese día todas las preguntas se van a acabar y Él nos va a dejar, digamos, como expandirnos el entendimiento a todo lo que se necesite y a todo lo que se requiere. No sé si es por ahí, si eso es lo que indica el pasaje. Mi duda es, ¿por qué entonces es el proceso si en ese momento todo se va a dar así? ¿Sí me explico? No lo entendí. El proceso aquí en la tierra es un proceso paulatino a ser cada día más como Cristo. Sí. Pero la semana pasada vimos cuando... Que va a llegar un momento en el que seremos conocidos, digamos, y que prácticamente, digamos, ya no vamos a tener necesidad de ningún tipo de duda ni nada, porque todo, entiendo como que nuestro cuerpo cuando sea transformado y nuestra mente cuando sea transformado, como que todas las dudas y todas las cosas van a disiparse por vamos a ser completos. Vamos a ser completos, exacto. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay en el proceso aquí en la tierra para ese día? Yo creo que Dios perfectamente pudo habernos madurado instantáneamente. Ahora, el punto es, ¿qué hubiera yo aprendido? Nada. Este proceso es un proceso para madurar. Ahora, ¿para qué queremos madurar? Es interesante y gracias por traer esa inquietud, hermano. Nosotros necesitamos ir madurando para poder ir enseñando a otros a ir madurando. O sea, lo que yo estoy viviendo en Cristo, lo que yo he vivido en Cristo hasta el día de hoy, en algún momento me va a servir para ayudar a otro en su vida en Cristo. Ahora, si Dios nos hubiera, en el momento de habernos salvado, de una vez perfectos, completos, cuando hablamos de perfección en griego estamos hablando de ser completos, de ser maduros. Si Él hubiera hecho eso mismo, la pregunta es, ¿qué hubiéramos nosotros podido aprender en nuestra vida? Porque es importante, por ejemplo, la fidelidad a Dios, porque es importante que el Señor nos guíe, porque es importante esto, aquello y lo otro. No hubiéramos tenido ese aprendizaje. Ahora, cuando estemos con Cristo, ahí vamos a estar completos. Por ejemplo, el que estaba en la cruz, por ejemplo, que estaba a la par, que no vivió camino, que no tuvo, digamos, su vida, digamos, que no tuvo ese periodo de aprendizaje, pero en ese momento, cuando estemos ahí, Él está completo igual que todos los demás. Ese es el tema. Exactamente. Y lo mismo puede pasar con alguien que acepta al Señor en el último momento de su vida, o alguien que su vida fue sumamente corta, de 8 años, de 7 años, de 10 años. Pero lo importante es que nosotros aquí estamos madurando para ayudar a otros. Tendría que ver, digamos, eso con los galardones. Sí, claro que sí, tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Con todos aquellos premios que el Señor va a entregarnos. Pero la idea de madurar es eso, poder ayudar a otros. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos dones y que estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el grado de madurez que yo he obtenido en los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera, ese transcurrir que he llevado, en algún momento me va a servir a mí para ayudar a otro en su grado de madurez. Que no tendría esa experiencia si el Señor yo me hubiera hecho maduro.
Entonces, entendiendo este proceso, ¿por qué es eso? Un proceso es precisamente de eso lo que estamos hablando. En ese proceso estamos. Y a veces vamos para adelante, a veces vamos para atrás, porque somos así, los seres humanos somos así. Pero la idea es que cada vez seamos más como Cristo. Y estuvimos viendo precisamente, por ejemplo, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Quiénes tienen que limpiar las manos? Como cuando yo le digo a Ruth, vaya a lavarse las manos porque ya va a comer. Entonces ella tiene que hacer eso, ella tiene que ir al baño y tiene que ella echarse jabón y tiene que ella abrir el tubo y tiene que ella hacer un proceso para lavarse las manos. Vosotros los pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo podemos purificarnos? Lo vimos la semana pasada, a través de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios me puede dar a mí la pauta para saber qué tiene que ser cambiado en mi vida. Porque a veces nosotros creemos que estamos bien y decimos, no, esta actitud que yo tengo, vamos a ver, alguien viene a la iglesia y no canta y se sienta como si estuviera enfermo, se sienta así. Y entonces, yo como soy una persona que yo quiero, ¿cómo se llama? Demostrar que soy un hijo de Dios fuerte y firme, entonces vengo y le digo desde el púlpito, ¿de qué, papito? Usted que está enfermo, vino enfermo a la casa del Señor, mejor no hubiera venido. Yo tengo que purificar mi corazón porque esa no es la manera de tratar a nadie. Para eso hay otros medios para hacer las cosas. Entonces, purificar el corazón no solamente es de cosas malas, a veces son acciones que creemos que están bien, pero que no son las mejores. Y ese es el proceso que llevamos. Ahora, terminamos con 1 de Pedro 2:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál era la verdad? Tu palabra es verdad. Por medio, ya no es la palabra, hermanita, habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu mayúscula, el Espíritu de Dios, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora sí, mi hermanita. Doble ánimo, pastor. Las personas que hoy sí, mañana no. Las personas que hoy amanecen con una fuerza de honrar a Dios, se montan al tren y ven algo que no debieron de ver, y cuando llegan a San José ya no quieren honrar a Dios. Las personas que hoy le quieren servir y dentro de 2 meses no. Doble ánimo es eso, personas que no están concentradas en lo que se está haciendo. Ningún camino es fácil. Usted va a construir una casa y usted dice, ya conseguí el lote y voy a hacer la casa, y mete la pala, 3 palas, y a la 4ª pala se encuentra una piedra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Quita y siga adelante. Usted no puede por una piedra dejar de construir la casa o vender el lote, porque no voy a entender. La gente de doble ánimo es eso. Hoy está aquí, mañana está allá. Están con un pie en la vida cristiana, están en otro pie en la vida mundana. Hoy están haciendo su devocional personal en la mañana y en la tarde están pecando. Esas personas de doble ánimo, esas personas que por todo se resienten, esas personas que todo les causa un problema, todo, absolutamente todo. Si se hace, si no se hace, si se dice, si no se dice. Yo les he dicho el ejemplo, yo les hablo de mi corazón, o sea, el ejemplo para mí muy fuerte fue, pues yo les he contado, una cantata que hicimos, oiga, pero fue un trabajo desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y era música en vivo, eran pistas, era una obra teatral, era todo un show, toda una logística tremenda. Y cuando vienen los del coro, como faltando ya 2 domingos para presentar, mi hermano, y no hemos hablado de cómo nos vamos a vestir. Y yo no sé, y alguien dice, ay, todos de negro y bufandas de color, ay, a mí que me interesa, gente, todos de negro. Y terminó todo, gracias a Dios, todo bien. Y no había terminado de decir amén cuando viene un hermano, no, muy lindo todo, pero qué pereza, todos de negro, como de luto. Y yo, por ejemplo, de todo lo que hicimos, eso fue lo que le llamó la atención.
Ya se imaginan para dónde la quise mandar, ¿verdad? Hermano, esto es lo que dice la hermana sobre Santiago. Sí. Bueno, yo lo aplico. Lo que ella dijo es lo que usted dijo sobre Santiago 4:8. De ahí, la gente se queda en casa y están enfermos, pero no quieren acercarse a Dios. Y la palabra dice, acercaos a mí, mientras pueda ser hallado también, ¿no? ¿Ah? Sí. Si uno se acerca a Dios, Dios se acerca a uno. Usted se aleja de Dios, Dios se va también. Así es. Quieren estar quieren estar bien. Y no Quieren estar bien. Pastor, Sí, señor. y para profundizar un poco más, dice que una persona de doble ánimo, que más dice que es inconstante en todos sus caminos. Imagínense una persona de doble ánimo que se casa. Al año ya se va a querer divorciar. Sí. O que se haga de una novia, a los 6 meses ya la va a querer dejar. O que tenga un trabajo, lo va a querer dejar. O sea, porque la Biblia lo abarca en todo, no solo en lo espiritual. Dice que es inconstante en todos sus caminos. O sea, en todas las áreas de su vida va a ser una persona inconstante. Así es. Segunda pregunta apenas. Segunda pregunta. ¿Vivo constantemente pecando? Ya hemos establecido que una vida continua de pecado no es la evidencia de alguien que se entregue a Cristo. O sea, ya lo hemos dicho. No es que no peque, es que vive pecando, tiene una práctica de pecado. Repito, ya hemos establecido que una vida continua de pecado no es la evidencia de alguien que se ha entregado a Cristo. Alguien que se ha entregado a Cristo no tiene una práctica de pecado. Punto. Ay, pero peca. Sí, pero no tiene una práctica de pecado. ¿Qué es una práctica de pecado? Algo que me hace pecar y yo lo hago constantemente. Eso es una práctica de pecado. Entonces la pregunta es, ¿vivo continuamente pecando? Pero también pasar día tras día en diferentes prácticas de pecado no es evidencia de un hijo de Dios que se está purificando por la palabra de Dios. Hermano, yo no tengo una práctica de pecado, pero hoy fallé por esto, mañana fallo por lo otro, pasado mañana vuelvo a fallar por acá y estoy constante. ¿Me doy a entender? Hoy pequé porque me enojé, porque grité. Mañana peco porque le quité la palabra a otra persona. Pasado mañana peco porque no me dio la gana de saludar a alguien. ¿Me doy a entender? Esa práctica, eso está evidenciando que puede ser de un hijo de Dios que no se está purificando a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque está con eso, no va creciendo, no va madurando, no va entregándole áreas a Dios. Hermanos, yo creo que en esto todos nosotros tenemos que ser conscientes cuántas cosas nosotros hemos ido superando porque le hemos permitido a Dios trabajar en esa área de nuestra vida, ¿cierto? Porque de lo contrario no es posible. Yo puedo mejorar desde mi punto de vista y desde mis fuerzas por un tiempito, pero no es algo que yo logre mantener. ¿Sí, mi hermana? Y en Primera de Juan dice, Pastor, capítulo 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Exactamente. Sí, una cosa es decir que yo no peco y otra cosa es decir que todos los días peco por diferentes razones. ¿Me voy a entender? Y otra cosa es decir que vivo una práctica de pecado. ¿Me voy a entender? Son tres escenarios completamente diferentes. Uno, voy a poner un ejemplo. Digamos que yo soy un adúltero, entonces yo le doy vuelta a mi esposa. Y entonces yo X día a cierta hora me quedo ver con una persona. Y yo estoy deseando que sea ese día para estar con esa persona. Eso es una práctica de pecado. Eso no identifica a un hijo de Dios. Pero tampoco identifica a un hijo de Dios aquel que hoy peca por una cosa
mañana peca por otra cosa, pasado mañana vuelve a pecar, el otro día vuelve a pecar, y vuelve a pecar por esto, y vuelve a... Pues, ¿me entiende? No hay una madurez, no va creciendo, no va madurando. Ahora, esto no quiere decir que no pequemos, claro que sí, lamentablemente pecamos. Pero simple y sencillamente estamos en ese proceso, como Pablo lo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, sí, yo peco, lamentablemente peco, y cada vez que peco yo tengo que inmediatamente venir arrepentido y pedirle perdón a Dios. Eso es lo que hace un hijo de Dios, pero yo voy entregando esas áreas en mi vida. Claro, van a haber otras. Pero, por ejemplo, eso de que una persona sea infiel, ya eso, ¿verdad? Es una persona que no se ha convertido. Pero hay cosas, por ejemplo, la personalidad, mis emociones, que esa cuesta controlarlas. Bueno, a mí me pasa. Sí. Y son cosas que uno se las va poniendo al Señor, y con el tiempo el Señor es el que va transformando, el Espíritu Santo. Ese es el punto. Va transformando porque le vamos permitiendo trabajar en nuestros corazones. Pero cuando una persona peca, hoy por A, mañana por B, pasado por C, y después por H, y luego por A, y pero luego por B. Pastor, ese tipo de cosas que a uno le cuesta a uno, que uno ya sabe que solo Dios es el que la va transformando. Entonces, esos son los pecados que habla aquí, que ya uno no los hace con intención, sino porque ya es algo que ya... Yo llevo 50 y pico de años ya trabajando, bueno, el Señor, ¿verdad?, me va ayudando a trabajar en eso. Sí. Una de las cosas es que yo sea sumisa, y me cuesta mucho para con el marido, ¿verdad? Sí. Vea cómo lo dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Es interesante porque empieza Pablo a hablarle a la iglesia Colosas, Colosenses 3. Dice: haced morir. Vea que es una orden. Haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto se lo está diciendo a los hijos de Dios. Y empieza a dar una lista. Y empieza: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y entonces yo me pongo a ver esta primera manita. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ah, estoy salvador. Muy bien. Ah, no, ya, entonces ya está. Pero vean lo que sigue diciendo. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, ojo, yo salí bien de ese examen, el primer examen sí salí bien, pero ahora, dice Pablo, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas. Conste que sigue hablando de qué, de las obras terrenales, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, no ha cambiado el tema. ¿Y cuáles otras cosas? Versículo 8, pues ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Entonces ahora me pongo a revisar esta otra lista: ira, enojo, que son diferentes, malicia, blasfemia. ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia entre ira y el enojo? El enojo es estar guardando basura en un cuartito. Ese es el enojo. Entonces me enojé y lo metí en un rincón, y lo metí en un cuartito, y abro la puerta y ahí está todo mi enojo. Ahí está. ¿Qué es la ira? Cuando le prendo fuego al cuartito y cierro la puerta. Cuando ese enojo se convierte en ira. Ahora, seamos sinceros, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enojado? ¿Cómo? Sin razón. Aquí lo está diciendo si tiene o no razón. Nos hemos enojado. Ya le doy la palabra, hermano Daniel. Ira, enojo, malicia. ¿Qué es la malicia?
¿verdad? O sea, yo lo tengo súper identificado, yo se los he dicho a ustedes, ¿verdad? La vez que el carro me estaba pasando por la derecha. Entonces, yo les he contado esa historia, ¿verdad? Que la sabana se ponía así, o se pone así la sabana. Y yo venía de recoger aquí en Elise, ya trabajaba en Elise, y yo vengo haciendo fila. Pues antes de donde ya uno sale a la avenida a dar la vuelta a la sabana y luego agarrar a la izquierda la avenida Segunda, se viene un carro aquí al lado derecho y yo no le doy campo. Y no le doy campo. Y yo me corrí un poquito y él se corrió y ponía el carro así, yo seguía, papá, hasta que llegó a la esquina. Cuando llegó a la esquina, él dijo, no me va a dar campo, me voy a meter a hacer la curva por dentro de la sabana, ¿verdad? Y aceleró, y cuando hizo hasta la mitad de la curva había una cuneta sin tapa. Nada más sonó, ¡pa! Las dos llantas se le estallaron. Yo estoy de acuerdo. ¿Y sabe qué hice yo en mi malicia? Ay, hermano, mira qué rico sentí. Qué rico cuando lo vi con las dos llantas estalladas a las 5 casi de la tarde en esas presiones. Qué rico. Eso es malicia. Pero ya no era palabra, hermanito, pero ya para terminar aquí. Malicia, blasfemia. ¿Qué es blasfemar? Es hablar mal. Palabras deshonestas. Una palabra deshonesta no es una mala palabra, es solo una palabra que no es honesta. Cuando yo voy a hablar de alguien sin tener el conocimiento de lo que estoy diciendo, eso es deshonestidad. ¿Me doy a entender? Entonces, esto yo necesito trabajarlo, hermanita Joana. Ese es el proceso de vida que tenemos, que necesitamos trabajar. Entonces, no quiere decir que yo no peque. Pero si yo tengo ira y un día soy iracundo, el otro día soy malicioso, el otro día soy blasfemo, el otro día tengo ira, el otro día soy malicioso, o sea, ahí no está trabajando la palabra de Dios en mi vida, no me está purificando, no estoy permitiendo que Dios trabaje en mi corazón. Lamentablemente, sí seguimos pecando. Hermano Daniel. Sí, ok, porque digamos, la pregunta que la hermana hace es súper importante porque, digamos, ella manifiesta una lucha. O sea, yo creo que el cristiano, digamos, básicamente es donde yo no me acepto de cierta manera porque el Espíritu Santo eso no me gusta, y bueno, no me gusta tampoco porque yo estaba haciendo mal. Pero por ejemplo, la ira creo que es una reacción al temperamento, y la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Entonces, digamos, ¿cómo se entiende, por ejemplo, el airaos pero no pequéis? Donde, digamos, por ejemplo, Cristo mismo pues se enojó, digamos, y tuvo ira en el momento que entró al templo, y sabemos que Cristo obviamente no pecó. Sí, pero es que son dos iras muy diferentes. Eso es lo que quería que sí, no estamos hablando que Jesús se enojó porque un camello le desligó de caja. No estamos hablando de eso. Él se enojó con una razón correcta, santa, y era un enojo que estaba provocando una exhortación a quienes estaban a su alrededor. Un celo sí, exactamente, pero no es la ira normal que nosotros podemos sentir. Entonces, desde ese punto de vista... airaos, pero no pequéis. Sí, exactamente lo mismo. Cuando nosotros a veces como seres humanos tenemos que plantarnos por una situación fuerte que está pasando. Pero eso no quiere decir que yo voy a seguir en ese proceso de enojo, en ese proceso de maledicencia, en ese proceso de malos deseos. No, por ejemplo, Judas cuando dice se me fue el término que él usa, cuando dice que peleemos con fuerza, es que no recuerdo ahorita, en Judas dice con respecto a la doctrina, está hablando de eso, tener esta hidalguía de defender eso, sí, con fuerza, militando, pero combatir, sí, exactamente, que es un término de lucha, ¿verdad? De presentar defensa de la fe. De nuevo, dice, no darnos por... No, hay una palabra que es en Judas. En Judas sí, pero si ahí si lo buscan, pero son muy diferentes, ¿verdad? Voy a buscar un momentito para no quedarme con la duda. Cuando dice que defendamos la doctrina. Vamos a ver.
Es que me acabo de acordar de... Contendáis. Contendáis ardientemente. Eso es exactamente, pero eso no es ira, es ser valiente, es tener hidalguía. Pero no podemos confundir esto con la ira que a nosotros, que es muy diferente. Sí. Seguimos, ¿verdad? Sí. Ok. Pastor, Sí, bueno, para enfatizar eso que acaban de decir, eso, creo que eso salió hace muchos años, pero creo que algunos lo debemos recordar. De un señor que pasó este suceso pasó en la Florencio del Castillo. Era un doctor que venía callado para el hospital, trabajaba en el Más Peralta, y porque un señor le pitó y él se estresó tanto, él se bajó y le pegó 4 balazos a esa persona. En el libro de Proverbios lo dice así, pero vamos a ver. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hace locuras. Nosotros debemos de tener cuidado en un momento que estemos ofuscados, que estemos enojados, cuidar las palabras que vamos a decir y también tener cuidado cómo vamos a actuar. Porque la Biblia nos dice: el que fácilmente se enoja hace locuras. Y en un momento de enojo, en un momento de cólera, la vida nos puede cambiar, pero así como le cambió a ese señor. Otro señor allá muy famoso en México, un actor de cine, de telenovelas y todo, mexicano, iba con la esposa y los hijos, y un señor adulto mayor le pitó igual. Él se bajó del carro y le pegó una golpiza al señor, y a él lo detuvieron, lo soltaron, pero a los 4 días el señor que él golpeó murió en el hospital. Le metieron 25 años de cárcel, perdió su carrera, perdió su libertad y perdió a la esposa, porque él iba a esperar a ella 25 años. Ya de ella se volvió a casar. Entonces, el libro de Proverbios nos dice: el que fácilmente se enoja hace locuras. O sea, es un enojo que todos, ninguno de nosotros está exento a que nos pase en algún momento y que nos vayamos a llevar ese límite, pero que tengamos el cuidado de que una mala decisión no puede cambiar la vida trágicamente. Así es, ese es el cuidado, más ahora con tanta violencia que hay en el país. Ojo a este versículo, 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en él, no peca. Ahora, cuando hablamos de permanecer en Cristo, estamos hablando de estar en él. Ahora, este versículo es sumamente controversial, porque yo digo: yo permanezco en él, pero peco. ¿Cierto? Yo levanto mis 2 manos de una vez a preguntar, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es: cuando yo pequé, ¿estaba permaneciendo en él? No, ¿verdad? No. A veces nos descuidamos. A veces estamos permaneciendo en él, pero nos descuidamos, y en ese instante que nos descuidamos, viene una situación y pecamos. Entonces, cuando alguien realmente está permanentemente en él, no peca. Voy a poner un ejemplo. Estamos en la iglesia, estamos alabando al Señor, estamos concentrados en la alabanza, estamos concentrados en lo que... Y yo estoy en ese momento diciéndole: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Yo estoy con mis ojos cerrados: Señor, gracias Padre, porque tú abriste caminos donde no había, Señor, y tú sabes lo que está pasando con esto y lo que estaba pasando con aquello, Señor, y tú mostraste tu brazo fuerte, poderoso, y yo estoy en esa alabanza. ¿Tendría un espacio para pecar ahí? No. ¿Verdad que no? Aquí estoy permaneciendo en él. Pero cuando no permanecemos en él, a veces son fracciones en el día, a veces son segundos, a veces son minutos,
Una práctica que yo estoy teniendo, estoy tratando de sacarles el mayor provecho a los tiempos muertos, le digo yo, cuando vengo en el carro, por ejemplo. Entonces yo vengo en el carro y yo pongo una predicación y pongo una conferencia y trato de mantenerme. Ahora, ahí estoy yo que estoy dando mi esfuerzo para permanecer en él. Pero si yo en lugar de eso pongo una emisora de radio ahí, no sé, y empiezan a hablar tonteras y ya mi mente se va con esas tonteras, no voy a entender, hermanos. Entonces, este versículo no está mal la redacción. Es evidente que todo aquel que permanece en él. Ahora, si nosotros tuviéramos la capacidad de permanecer en él, concentrados en él, agradándole a él, buscándole a él, viviendo por él una hora completa, en esa hora no hay pecado. Pero claro que es muy difícil, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, si alguien tiene la fórmula para pasar 5 horas, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero entonces dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, ¿de qué tema está hablando? En el versículo 9 nos lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios, no ¿qué? Aquí está la clave. No es que el nacido no peca, no, sí pecamos. Pero no practicamos pecado. No practicamos pecado. Practicar el pecado. Ahora aquí viene un asunto de conciencia y viene un asunto también teológico, porque a veces yo puedo pensar que hay cosas que son pecado cuando no lo son, pero mi conciencia me acusa. Eso no está bien. Por eso es que Pablo nos da un principio muy claro: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay algunas cosas que yo no las hago no porque es pecado, sino porque no me conviene. ¿Me doy a entender? Entonces, el que practica, todo aquel que es nacido de Dios, el que es nacido, o sea, ya nació de Dios, no practica el pecado, y nos da la razón. Porque la simiente de ¿quién? Permanece en él. ¿Recuerdan esas 2 lecciones? Él siempre permanece en mí, pero no siempre yo permanezco en él. ¿Recuerdan? Él siempre va a permanecer en mí. Él no nos va a dejar. Él no nos va a soltar. Dice que estamos en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. Colosenses capítulo 3 dice, ya se me fue, espérenme y le digo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Creo que es capítulo 3, verso 3 o verso 1, espérenme y le digo. Perdón porque me estoy acordando de pasajes, pero no los tengo presentes. Ya le ok, después de Filipenses. Ahí está, y vuestra vida está escondida. Entonces está mi vida. Vamos a ver en qué lo puedo rectificar. Mi vida, aquí está mi vida, está escondida con Cristo en Dios. Y Juan capítulo 10 dice que los que somos de él, dice que nadie nos arrebatará de su mano. Él siempre nos tiene. Él permanece en nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros no estamos permaneciendo en él. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso la pregunta: ¿vivo continuamente? ¿O peco de vez en cuando? Y cuando peco me duele, y cuando peco me arrepiento, y cuando peco me siento mal delante de Dios. Es lo normal. Es lo normal. Y yo les he dicho, el peor negocio para un cristiano es el pecado. ¿Por qué? Porque antes de pecar el Espíritu Santo le está diciendo no y no. Perdón la expresión, comete el pecado y no lo disfruta, porque
usted es un hijo de Dios y ya usted no ve el pecado, Dios no lo disfruta. Y en tercer lugar, se siente mal delante de Dios. Y hasta que venga el arrepentimiento real delante del Señor, usted va a poder restablecer su relación con Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La razón es porque la simiente de Dios está permaneciendo en él, y ese él no es Dios, sino nosotros. La simiente de Dios permanece en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar, no puede tener esto, una práctica de pecado. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda. ¿Quién fue entregado? ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesucristo. Él me guarda, Él me tiene en su mano, y el maligno no le toca, no le puede tocar. Aquí la palabra haptomai, propiamente apegarse uno mismo, tocar, manejar, nacer, que es la palabra haptó, sujetarse o aferrarse. Sabemos que todo aquel que es nacido, todo aquel que sea sujetado, todo aquel que sea aferrado, todo aquel a quien Dios lo ha pegado a sí mismo, a eso se refiere. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que está aferrado a Dios, todo aquel que Dios sujetó, que Dios lo pegó, lo manejó a sí mismo. Es que, hermanos, nosotros no estamos agarrados de Dios, no, Él me tiene a mí agarrado. Es una gran diferencia. ¿Qué pasa con un niño que está aprendiendo a caminar y el niño agarra el dedo o la mano del papá? El niño lo agarra. Cuando se tropieza, ¿qué va a pasar? Se va a caer, porque el niño está aquí agarrado y se cayó. Pero cuando es papá el que agarra la mano, se queda quitando del brazo, pero no se cae. Dios nos tiene agarrados, amén. Dios nos tiene agarrados. Nosotros no agarramos a Dios, Él nos tiene sujeto a nosotros. Ahora, leen la versión original, que es en griego. Hemos sabido que todo el que habiendo sido nacido o agarrado o aferrado, o aquel que Dios unió a él, fuera de él Dios no está pecando. ¿Lo ven? Es una práctica de pecado. No está pecando. En el griego existe algo que es el presente continuo. Cuando dice aquí, sabemos que todo aquel no practica el pecado, en el original lo que está diciendo es que no está pecando, no está haciendo el pecado constantemente. Amén. Ahora, el que no es nacido de Dios pasa pecando constantemente. Habla malas palabras, tiene malos pensamientos, pasa a una muchacha, le dice alguna tontera, le dice al jefe que fue una cantidad de dinero cuando era otra, hace facturas falsas continuamente. Pero el que es nacido, aquel que Dios acogió, aquel que Dios agarró, aquel que Dios amarró a él, no está pecando. No debe ser así. Dice, sino él, habiendo sido nacido fuera de Dios, está guardado a él, y el maligno no está tocando. Vuelvo otra vez el continuo presente. No le toca, no nos puede tocar. Amén. Entonces, si yo quiero cada día pecar menos, yo necesito estar cada día más pegado a Cristo, más en comunión con su palabra, más en comunión con su plan. Amén. Para poder entonces lograr esto. En el Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Trinitarias dice esto: sabemos que todo aquel que es nacido, pegado, agarrado, que Dios lo pegó a él,
no peca, más el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Aquí utiliza otro término de guardarse a sí mismo. ¿Qué es guardarme a sí mismo? Es que yo voy a andar lejos de aquello que me llama la atención del mundo. Eso es. A alguien, y voy a usar algo que está marcando mucho la vida de los hijos de Dios hoy, como es la pornografía. Cuidado con eso. Y entonces, el hijo de Dios realmente, que es hijo de Dios, entonces se guarda a sí mismo, precisamente tiene cuidado de sus tiempos de soledad, se está guardando a sí mismo. ¿Me doy a entender? Yo le he aconsejado a personas cuando tienen ese problema de la pornografía, y entonces, ¿dónde es que ven pornografía? Normalmente, tiempos de soledad, cuando están solos en la casa, cuando están solos en el trabajo, cuando no le están dando cuenta a nadie. ¿Y saben dónde? En el baño. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que tenga ese problema? Métase al baño con un libro cristiano. Deje el teléfono afuera. Esposos, denle la clave a sus esposas de su teléfono, que su esposa pueda entrar sin ningún problema. Cero estrés. Dejó el teléfono en la casa, le dice a la esposa, y contesta las llamadas, porfa. Sin miedo. Pero es porque se está, ¿qué? Guardando. Se guarda a sí mismo. En la Septuaginta sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el nacido de Dios se guarda a sí mismo y el malo no le coge. ¿Por qué? Porque el que le tiene que dar el permiso para que el diablo pueda trabajar soy yo. Amén. Vamos a ver la Biblia textual y sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino que quien fue engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo agarra. Hay dos puntos a determinar. Y con esto termino, ¿no? Regálame unos minutitos nada más. Hay dos puntos a determinar. Si es guardado por Dios o si se guarda a sí mismo. No veo gran diferencia, ya que para poder guardarnos a nosotros mismos es importante depender de Dios y vivir bajo su control. Repito, si es guardado por Dios o si se guarda a sí mismo. Repito, no veo gran diferencia, ya que para poder guardarnos a nosotros mismos, para que yo me pueda guardar a mí mismo, es importante depender de Dios y vivir bajo su control. Si es Dios quien nos guarda, necesita de nuestra total obediencia a sus principios para guardarnos. ¿Me doy a entender? Si yo me estoy guardando, para guardarme bien yo necesito depender totalmente de Dios. Y si es Dios quien me guarda, entonces necesita de mi dependencia total en obediencia a sus principios para guardarme. El maligno no nos toca o nos agarra. Es imposible que el maligno nos posea. Cuando Dios está en nuestras vidas, no hay espacio para las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay? Ninguno. Por eso es que las cosas del mundo cada vez nos deberían de ir causando, repelerlas. Simplemente no van con nosotros. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará. El que me sigue, ¿cuándo? Tiempo presente, pasado, futuro. Hoy. No andará, pasado, presente, futuro. Futuro. En tinieblas. Hoy le sigo, no ando en tinieblas. Hoy le sigo, no ando en tinieblas. ¿No voy a entender? Pastor. Sí, mi hermano. Pero a veces hay gente cristiana, sea hombre o sea mujer,
¿Te parece que fueran yugo desigual, conociendo a Cristo? El problema, no están dependiendo de Dios. Alguno de los dos definitivamente está mal. Y por último, Juan 12, 48, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca. Entonces la pregunta es, ¿vivo pecando? ¿O realmente estoy entregándole esos espacios a Dios? Si peco mucho, son muchos espacios los que tengo que darle a Dios, eso es todo. Si peco de vez en cuando, bueno, esos espacios también tengo que dárselos a Dios. Y si estoy dependiendo de Dios, pero hay chispazos donde me voy, esos chispazos necesito dárselos. Amén. Muy bien, voy a cerrar hasta aquí porque por mí sigo, pero el tiempo ya no me da. Ok, hermanos, bueno, todavía estamos a tiempo para lo de la actividad del 16. Nada más no olvidemos que el 18, jueves 18, el hermano Augusto nos está invitando a todos para estar en la casa de él, el 18 de diciembre, al cierre de la célula. Va a llegar el 18 de noviembre, ¿no? ¿Verdad? Bueno, por lo menos café se lleva. Por lo menos cafecito se lleva. Es jueves 18, que mi hermano también quiere pues, que estemos por allá. Muy bien, vamos a terminar con una palabra de oración. Hermanita Samantha, si es tan amable, nos despide. Vamos a hablar con nuestra hermanita Samantha. Permitirnos un día más de vida, por permitirnos abrir nuestros ojos. Te pedimos que nos perdones por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos y acciones, por lo que a veces guardamos en nuestro corazón y no te entregamos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este día. Llévanos también a nuestros hogares y bendice a las familias que están aquí representadas, a las personas que no pudieron venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les continúa bendiciendo. La idea de ese día es... Sí. Está bien. ¿Cómo está toda la familia? Gracias a Dios. Todo bien. Para explicarles. Que no la clase dice algo. De hecho, ayer me dormí en la cama de la mesa. Entonces ahí estaba dormido, Hermano, yo me lo voy a Aquí le hago el almuerzo. ¿Listo? ¿A qué? Ah,
seguir confiando en el Señor. Ah, ok, sí, ahorita me lo llevo. Mi hermanita, es que era que la última factura, algo pasó con la máquina y perdón, por 1975 se pagó la máquina. Entonces me dicen, mire, lo que tendríamos que hacer es, bueno, vamos a desarmar esto, no sé qué, no sé cuánto, o le damos la factura por 25 colones, por favor. Entonces, para que usted sepa por qué sale ese monto así. Está bien. Gracias. Gracias a usted. Esto queda aquí.